Mayo, mes de la santidad. ¿Hay alguna persona que por primera vez venga a una iglesia cristiana en este día? Ya todos hemos asistido en alguna ocasión a una iglesia cristiana, ¿verdad? Aquí, muy bien, bienvenidos. Muchos durante años fuimos formados en una iglesia católica. Yo también. Yo leía los domingos, yo era el que pasaba a leer las cositas ahí de los responsorios. Sí, yo desde niño leo bien. Y yo era el acólito. Era de los consentidos del padre Juan. Pero, ¿saben algo? Duré muchos años en el catolicismo, duré muchos años en el cristianismo, cristiano evangélico, cristiano católico, pero nunca entendí el propósito de la vida cristiana. Nadie me enseñó realmente cuál era el propósito de un nuevo día. Nadie me enseñó cuál era el propósito de una familia. Nadie me enseñó cuál era el propósito de un trabajo. Y terminé simplemente viviendo la vida por vivirla, despertando cada día y haciendo lo que creía que era correcto hacer, y terminando las semanas y los meses sintiendo que no había hecho nada, sintiendo frustración en mi corazón. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso. El rey David lo experimentó hasta que entendió el significado de la vida, hasta que entendió el significado de la fe, y lo plasma en el Salmo 16. Y mira cómo un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios define el significado de la vida. Dice el versículo 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Di conmigo: la senda de la vida. David entendió que la vida era una senda. David entendió que la vida era un camino. Y el problema de no entender que la vida es un camino es que tú puedes estar pero no avanzar. Y cuando tú no estás avanzando, estás fracasando. Cuando tú pasas un día por esta vida sin avanzar, es un día de fracasar. Di conmigo: avanzar o fracasar. David necesitaba que Dios le mostrara la senda de la vida, no la vida, la senda de la vida. Todos tenemos vida, todos tenemos una familia, todos tenemos una economía. La pregunta es: ¿hace cuánto no avanzas? ¿Hace cuánto tu familia no avanza? ¿Hace cuánto tu economía no avanza? ¿Hace cuánto tu vida espiritual no avanza? ¿Hace cuánto tu autoestima no avanza? Pero estamos en la iglesia, pero de nada te sirve si no avanzas. Pero bueno, todavía tengo familia, pero de nada sirve si no avanzas, porque es una familia llena de amargura, de resentimiento, de frustración, de decepción. Y pasan los meses y sientes que todo sigue igual. Pasan los años y sientes que las cosas van de mal en peor. ¿Por qué? Porque el secreto de la vida no es estar, sino avanzar. Dile al que está a tu lado: avanzar o fracasar. ¿Sabes por qué fracasan los hogares? Di conmigo: porque no avanzan. Ya. Porque el hombre se queda en la misma posición y no avanza. Porque la mujer se queda en el mismo dolor y no avanza. Porque nos quedamos hablando de lo viejo y no avanzamos hacia lo nuevo. Porque las personas no avanzan en su economía, simplemente porque no toman decisiones, porque no creen por algo nuevo, porque no se atreven a vivir algo diferente. Y lo triste es que hay una iglesia cristiana que no ha entendido que la vida es una senda y tienes que avanzar. Hay una generación cristiana que no ha entendido que el cristianismo es una senda. Dile al que está a tu lado: y tenemos que avanzar. Toda senda te tiene que llevar a un lugar. El problema de la frustración consiste en no entender hacia dónde avanzar. Esa canción de los años 80 que decía: caminante no hay camino, se abre camino al andar. ¿Recuerdan eso? Algo así decía.
O sea, es un tipo desparchado que no sabe para dónde va, pero camina. Y así son los cristianos hoy en día. No saben para dónde van, pero toca caminar. Pero toca seguir sacando adelante la familia. Pero toca seguir sacando adelante a los hijos. Pero toca seguir sacando adelante el trabajo, la empresa, el negocio. Y la pregunta que yo te hago hoy es: ¿para qué? ¿Para dónde vas, hija? ¿Para dónde vas, hijo? Los hogares sobreviven hasta que mueren. Mire qué profundidad. Lo triste es morir sobreviviendo y nunca experimentar la vida en abundancia que Jesús vino a entregarte. Sobrevivir es caminar para algún día llegar a algún lado, pero no saber para dónde vas. El secreto está en la palabra, porque la palabra te muestra el camino que debes seguir para llegar a donde Dios te quiere llevar. Por eso dice el libro de los Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero no hemos entendido que la palabra de Dios nos muestra el camino que debemos seguir y el destino al que podemos llegar. Dice el libro de Isaías en el capítulo 55: así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá el propósito por el cual yo la envié. Dios envía la palabra porque la palabra avanza. Y la palabra no vuelve a Dios hasta que cumple el propósito. Porque la palabra no es un elemento inmóvil. La palabra avanza. Y solo aquel que quiere vivir la palabra puede avanzar. No sé si me hago entender con esto. Si tú quieres avanzar en la vida, tienes que entender que lo único que te va a permitir avanzar es la palabra de Dios. Mira, a mí me impacta cuando en el libro de Deuteronomio capítulo 28 dice la palabra: y todos los que obedecen mi palabra avanzarán, y estas bendiciones los seguirán. Y las bendiciones los alcanzarán, porque mientras tú avances detrás de la palabra, las bendiciones van a avanzar detrás de ti. Pero el secreto es avanzar. Mira, Primera de Corintios capítulo 15, quiero leerlo en favor tuyo. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: además os declaro, dice el apóstol Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis ¿qué? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Wow, qué tremendo es eso. Hay muchas personas que aman a Dios, que asisten a las iglesias, pero que al final se van a dar cuenta que todo fue en vano. ¿Por qué, pastor? Porque nunca avanzaron. Nunca avanzaste. Sigues siendo el mismo que eras antes de venir a la iglesia. Nunca avanzaste. Sigues siendo la misma que eras antes de venir a la iglesia. Fracasaste. Nunca avanzaste. Di conmigo: avanzar o fracasar. Esa es una decisión personal que solo tú puedes tomar si estás dispuesto a vivir lo que la palabra de Dios te está invitando a vivir. Durante muchos años, hijos, hombres irresponsables, líderes espirituales irresponsables, quisieron utilizar la palabra de Dios para que la economía de ellos avanzara. Es muy triste que tú puedas pasar años y años de tu vida asistiendo a una iglesia y al final darte cuenta que fracasaste. Porque nunca se cumplió el propósito, porque nunca seguiste la palabra, porque simplemente te sentaste a esperar que por venir a la iglesia todo lo demás cambiara. Yo quiero que entiendas que por venir a la iglesia absolutamente nada va a cambiar distinto a tu mentalidad. Si recibes la palabra que se te predica en la iglesia. Y si tu mentalidad cambia, tu actitud cambia. Y si tu actitud cambia, tu estilo de vida tiene que ser transformado. Pero es una decisión personal, iglesia.
No podemos permitirnos, escúchame, no podemos permitirnos el vivir años de cristianismo y al final darnos cuenta que fue en vano. Mira, hay tantos cristianos que están engañados, creyendo que porque siguen la tradición religiosa, porque se saben algunos versículos, porque se saben algunas oraciones bonitas o tararean algunas canciones espirituales, con eso ya son tremendos cristianos, y no te estás dando cuenta que estás echando a perder tu familia. No te estás dando cuenta que estás echando a perder el propósito de Dios, porque crees que estás avanzando y quizá lo único que estás haciendo es ganando plata en un trabajo. O quizá lo único que estás haciendo es sacando provecho de algún hobby, de alguna actividad recreativa, o simplemente pasando el tiempo al lado de una persona, pero ninguno de los dos avanza. El problema del cristiano, hijos, es que si no avanza, fracasa. Por eso yo quiero hablarte en este día acerca de la santidad que te lleva a avanzar. ¿Por qué es tan importante la iglesia en la vida del cristiano? Porque la iglesia es mucho más que un lugar donde tú puedes venir a experimentar una tradición religiosa. Por 3 razones. Di conmigo, conozco el camino. Es que en la iglesia es donde puedes venir y conocer el camino. ¿Por qué? Porque en la iglesia conoces a Cristo y Cristo es el camino. Porque en la iglesia conoces la palabra y la palabra te muestra el camino. El problema es que muchos han escuchado ya del destino, pero no les sirve de nada saber el destino si no conocen el camino. Tú puedes salir ahorita y decir, ok, vamos a ir a la calle 170 con autopista norte en Bogotá. Y coges un bus y terminas en Bosa. La pregunta es, ¿te sirve de algo conocer el destino si no conoces el camino? No. Y hay muchas personas que se casan y conocen el destino: tener un hogar feliz, respetarse, valorarse. Hay muchas personas que reciben un trabajo, una bendición financiera y conocen el destino: ser prosperados, ser bendecidos. Pero al no conocer el camino, jamás llegan a ese destino. Por eso fracasan a la mitad. Por eso se dan por vencidos a la mitad. Por eso necesitas la iglesia, para poder conocer el camino, pero también para poder conocer el destino. Di conmigo, entender el destino. Porque de nada te sirve recorrer el camino si cada 15 días estás cambiando de destino. Y es que lamentablemente nosotros estamos basando nuestro camino en nuestro propio concepto, en nuestra propia experiencia. Y hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin no es correcto. Su fin no es bueno. Sin embargo, queremos insistir en vivir la vida a nuestra manera. Queremos insistir en caminar nuestra propia senda, cuando lo que más anhelaba el rey David era conocer la senda de la vida que Dios había preparado para él. La senda de la vida representa el camino que Dios preparó para que tú cumplas un propósito. El camino que Él de antemano había preparado para que nosotros andásemos sobre él. Hay un camino preparado para ti. Hay un propósito preparado para ti. El problema es que o no conoces el camino o no conoces el destino, y en ambos casos vas a fracasar. Tienes que romper el esquema y entender que no se trata de venir a la iglesia. Se trata de avanzar al venir a la iglesia. Se trata de que tu hogar avance porque tú vienes a la iglesia. Se trata de que tu economía avance porque tú vienes a la iglesia. Se trata de que tu familia avance porque tú vienes a la iglesia. Pero no simplemente porque vienes a la iglesia, sino porque entendiste a qué vienes a la iglesia: a conocer el camino y a entender el destino. ¿Bueno o excelente? Ahora bien, eso le compete a la iglesia: mostrarte el camino y ayudarte a entender el destino. Sin embargo, a ti te compete mover los piecitos, porque de nada te sirve conocer el camino y de nada te sirve entender el destino si no estás dispuesta a mover los piecitos. Porque no es suficiente con conocer el camino, también necesitas caminar.
Y hay muchas personas que no quieren caminar, por eso no pueden avanzar. Mira, es entendible que cuando tú has perdido la fe, que cuando tú no tienes la palabra de Dios que te proyecta el propósito de Dios, pues estés en el camino, pero no avances, como le pasaba a la mujer con el flujo de sangre. Ella estaba parada al lado del camino, como le pasó a Bartimeo el ciego. Él había perdido la esperanza y estaba postrado, sentado. ¿En dónde? Al lado del camino. Ahora pregunto, ¿estaban en el camino, sí o no? Sí, pero ¿estaban avanzando? No. Ahora yo te pregunto a ti, ¿estás en el camino, sí o no? Sí, por eso estás aquí. Pero la pregunta es, ¿estás avanzando? ¿Estás avanzando? ¿Qué tanto te estás permitiendo avanzar? ¿Qué tanto le estás permitiendo a tu familia avanzar? Yo quiero enseñarte cómo el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, entendió que el secreto del camino no era estar, sino avanzar. Mira lo que dice David, o lo que dice Dios acerca de David en Primera de Reyes capítulo 9. Dios le está hablando al rey Salomón allí en Primera de Reyes capítulo 9. Y Dios le habla a Salomón acerca del propósito que tiene con él y con sus generaciones. Pero le dice algo que a mí me impacta mucho. En el versículo 4 le dice: en cuanto a ti, rey Salomón, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo David tu padre, y obedeces todos mis mandamientos, decretos y ordenanzas, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a proyectar. ¿Por qué? Porque tú vas a avanzar. Y si tú vas a avanzar, yo te voy a bendecir, dice Dios. Sin embargo, le dijo, ¿cuál es el secreto para avanzar? Di conmigo, caminar en integridad. Y di conmigo, caminar en rectitud. Porque la integridad y la rectitud son el fundamento de la santidad. La santidad no es religiosidad. Santidad no es apariencias. Hay personas que parecen santas, pero son religiosas. ¿Por qué? Porque son santas hacia afuera, pero son demonios hacia adentro. Y así nos acostumbraron en la religión tradicional. Lo importante del cristianismo no es ser, es parecer, para que no te quiten el cargo, para que no hablen mal de ti en la iglesia, para que no te juzguen, porque es que solamente un religioso juzga a otro religioso. Pero tú tienes que entender que para poder avanzar en la senda de la vida necesitas una sola palabra. Di conmigo, santidad. Y cuando hablamos de la santidad, hablamos de dos elementos que la componen: integridad y rectitud. Ahora, a mí me impacta cómo Dios le dice a Salomón: camina en integridad y rectitud como David, tu padre. Espérate un momentito. Este David es el mismo David que adulteró, ¿sí? Es el mismo David que mintió, ¿sí? Es el mismo David que engañó, sí. Es el mismo David que mandó matar a Urías Eteo, sí. Es el mismo David que andaba metido en las pandillas de los filisteos, sí. Es el mismo David que sí. Pero entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así caminar en integridad y rectitud como David tu padre, si David cometió tantos errores? Es que quiero que entiendas esto. No se trata de no equivocarte. Caminar en rectitud no tiene que ver con no equivocarte, tiene que ver con no desviarte. Escúchame. Una persona íntegra no es una persona perfecta, es una persona que reconoce sus errores. Una persona íntegra no es una persona que no se equivoca, es una persona que no se desvía del camino, aunque se equivoque muchas veces. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Caminar por la senda de la vida no se trata de no caer, se trata de siempre levantarte. David cayó o no cayó, pero nunca quedó postrado, porque Dios siempre lo sostuvo de la mano. Escúchame, caminar con rectitud no tiene que ver con no caerte. Te vas a caer,
tiene que ver con siempre levantarte para nunca apartarte del camino que Dios trazó delante de ti. Caminar con rectitud significa entender que eres imperfecto, pero que si te sostiene su amor perfecto, vas a poder volver al camino cada vez que te tropieces, cada vez que cometas un error. En este lugar no hay un solo matrimonio perfecto. En este lugar no hay un solo hombre perfecto. No hay una sola mujer perfecta. Pero el secreto no es ser perfecto, es no salirte del camino. Es entender que te puedes tropezar, pero te puedes levantar. Que te puedes equivocar, pero que eso no te tiene que desalinear. Cuando Dios llamó a David, Dios llamó a un hombre imperfecto, a un hombre vulnerable, a un hombre cargado de errores, pero con un corazón convencido de nunca apartarse del camino. Por eso tú tienes que entender que avanzar conlleva cometer errores, que avanzar conlleva tener tropiezos, que avanzar conlleva tomar malas decisiones. ¿Y quién no las toma? Los religiosos te van a hacer sentir que eres indigno del camino y que no puedes seguir avanzando. Los religiosos que se quieren apartar, se apartan y luego van a ver a quién culpan por haberse apartado. Pero un hombre y una mujer que verdaderamente está dispuesto a caminar en integridad y que verdaderamente está dispuesto a caminar en rectitud, no se aparta, pase lo que pase, digan lo que digan y hagan lo que hagan, porque en el camino que Dios ha trazado está la bendición que Dios ha preparado. Dale un aplauso al Señor. Pero hijos, necesitamos ser valientes para poder transitar la senda de la vida. Necesitamos entender que sí es posible avanzar, pero que tenemos que tener integridad. Ser íntegros es reconocer tus errores, es reconocer tus limitaciones, es reconocer que te equivocas, pero que puedes hacerlo de nuevo y hacerlo bien. Es reconocer que hablaste mal, pero que puedes pedir perdón y comenzar a hablar bien. Es reconocer que tomaste una mala decisión, pero hacer un alto en el camino y tomar la decisión correcta. Ninguno de nosotros va a caminar en integridad sin cometer errores, porque la integridad no te inhibe de cometer errores, te cubre del amor perfecto cuando reconoces que eres imperfecto. Pero reconocer tu imperfección no es darte el permiso de preparar el terreno para decir, me seguí equivocando en lo mismo, pero como soy imperfecto. No. Porque si te sigues equivocando en lo mismo una semana, un mes, un año, 3 años, 10 años, significa que aunque eres imperfecto, no estás avanzando, porque te sigues cayendo en el mismo hueco. Y si te estás tropezando con la misma piedra, si te estás enredando con la misma enredadera, es por una sola razón. Di conmigo, no estamos avanzando. Si tú y tu esposa siguen peleando por la misma situación que peleaban hace un año, ¿qué significa? Si tú sigues teniendo las mismas complicaciones para comprometerte con Dios que tenías hace un año, ¿qué significa? Y si no estás avanzando, quiero decirte que en tu cristianismo estás fracasando. Yo no puedo venir a decirte como los profetas en la época del profeta Jeremías o del profeta Zacarías. Todo te va a salir bien, aunque sabemos que lo estás haciendo mal. Yo no te puedo decir eso. O en la época del profeta Malaquías, yo no te puedo decir, oh, Dios te va a bendecir, cuando tú estás siendo desobediente a Dios. Yo no puedo hacer eso. Pero yo sí te puedo decir que el amor de Dios es más grande que tu limitación, que el amor de Dios es más grande que tus errores. Y el rey David es la muestra perfecta de que el amor de Dios cubre multitud de errores. Pero no simplemente para que te conformes a vivir como siempre has vivido, sino para que avances. Para que avances. El secreto es avanzar. Di conmigo, avanzar o fracasar. Pero ¿y entonces qué pasó con los errores de David? O sea, ¿qué hizo David?
para que Dios hablara también de él. Mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 15. Acompáñame un momentito. ¿Están conmigo? Perdónenme que estoy un poquito afectado de la tos, por eso no estoy hablando fuerte. Primera de Reyes capítulo 15. No, está bien, mi amor. Versículo 5, ¿están conmigo? Por cuanto David, está diciendo el Señor, había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. ¡Oh, qué tremendo es eso! Escúchame. David había hecho lo recto ante los ojos de Dios, y de ninguna cosa que Dios le mandó se había apartado en todos los días de su vida. ¿Se equivocó o no se equivocó? Pero no se apartó. ¿Sabes qué es lo triste del ministerio? No es ver a los hijos de Dios equivocarse, es verlos apartarse. Y tristemente, cuando un hijo de Dios no tiene la integridad para reconocer su error y redefinir su dirección, comienza a apartarse. Y comienza a apartarse de Dios, de su palabra y de su casa. Y cuando tú te comienzas a apartar de la casa y te comienzas a apartar de Dios y te comienzas a apartar, al final te vas. Hay muchos que están que se van y no se han ido. Ya parecen un disco rayado. Pero tristemente al final se terminan yendo. Porque un cristiano que no avanza sobrevive hasta que se muere. Pero nunca vive la vida en abundancia que Cristo había preparado para él. Lo triste, hijos, es pasar años sirviéndole a Dios y al final darse cuenta que fue en vano. Es pasar años luchando con algo y al final darte cuenta que fue en vano, porque al final te venció. Sin embargo, David se equivocó, pero dice la palabra, y de ninguna cosa que Dios le mandó se había apartado, porque caminó con rectitud. Cayó, pero se levantó. Se equivocó, pero no se apartó. Tomó malas decisiones, pero no se apartó. De ninguna cosa se había. Si es posible caminar en integridad y si es posible caminar en rectitud. Solo tienes que reconocer tus errores. Solo tienes que reconocer tus limitaciones. Solo tienes que no apartarte del camino que Dios ha trazado delante de ti. Es más, muchos cojean, pero me parece hermoso cuando el Señor dice, y que lo cojo no se salga del camino. Es decir, aún en la senda de la vida, Dios permite que camines cojeando, pero por ningún motivo permite que te salgas del camino. Qué tremendo es el amor de Dios. El problema no es que haya algo cojo, el problema es que se salga del camino. Oh, qué tremendo. Y que lo cojo no se salga del camino. Hay muchos de ustedes que están cojeando, pero el propósito sigue intacto, porque aunque cojo, estás avanzando. Aunque cojeas, te demoras un poquito más, pero avanzas. Pero tristemente muchos ya no están en el camino. Tristemente muchos colocaron cualquier excusa, porque al final, para salirte del camino, cualquier pretexto es bueno. Cualquier justificación es válida. Sin embargo, hay una sola justificación para salirte del camino. No quisiste reconocer que estás estancado. No quisiste reconocer que no estás avanzando. Y no quisiste sacar de tu vida eso que te impide avanzar. Por eso sigue diciendo el Señor, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Oh, a mí eso me impactó y yo meditaba en eso, hijos, y le decía, pero ¿cómo así? O sea, en nada se apartó, salvo en.
¿qué significa eso? Y le preguntaba al Espíritu Santo y me decía: Ever, es muy sencillo. Es que siempre que David se equivocó y mi Espíritu Santo lo confrontó, David se arrepintió, se apartó y lo cubrió mi misericordia. Y David se equivocaba, pero inmediatamente recapacitaba y se alineaba. Sin embargo, cuando pasó lo de Urías Eteo, se hizo el loco. Y mi espíritu le habló y se hizo el loco. Y tuve que mandar al profeta Natán para que lo confrontara. Porque cuando yo tengo planes con alguien, lo que él no saca a la luz, yo se lo saco a la luz, para guardar mi propósito sobre él. Y quiero decirte que duele, porque yo sé lo que eso significa. Pero es que a veces creemos que Dios nos va a rechazar si mostramos nuestros errores. A veces creemos que todo lo vamos a perder si mostramos lo imperfectos que somos. Pero es que nadie nos enseñó que Dios ya sabe que somos imperfectos desde antes de poner sus ojos en nosotros. Que Dios ya sabe que cometemos errores desde antes de confiarnos un propósito. Realmente no es a Dios al que le tenemos miedo, es a la desaprobación de la gente. Porque Dios perdona, pero la gente es cruel, sobre todo la gente religiosa. Porque la gente religiosa se quiere mostrar perfecta afuera para esconder la podredumbre que tiene adentro. El Señor Jesús lo dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven blancos y resplandecientes, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Así les dijo Dios. Pero Jesús te conoce y Jesús me conoce. Y Jesús tenía un plan tan grande en la vida de David, que aquello que David no sacó a la luz, lo iba a apartar de la luz. Y Dios dijo: David, si tú no vas a sacar tus trapitos para arrepentirte y apartarte, yo te los voy a sacar para darte la oportunidad de arrepentirte y apartarte, porque lo que soy yo, quiero cumplir mi propósito contigo. La pregunta es: Dios no quiere que te apartes del camino. Y yo sé que después de esta palabra tú no te vas a querer apartar del camino. La pregunta es: ¿lo vas a hacer por inspiración o lo vas a hacer por trituración? Dios no quiere que tú te alejes del camino. Por eso muchas veces cuando tú te estás creyendo la última Coca-Cola en el desierto, cuando tú te estás creyendo la cuarta persona de la Trinidad, Dios tiene que sacarte cositas a la luz para que te acuerdes que eres un ser imperfecto, pecador y, oh Dios mío, necesitado de toda gracia y de todo favor del cielo. El orgullo nos impide ser íntegros, porque el orgullo nos lleva a ver los errores de otros para no tener que reconocer los nuestros. Por eso no hay nada más desagradable y desgastante que tratar de hacer entrar a una persona orgullosa en razón de sus errores, porque siempre va a haber un culpable, comenzando por ti. ¿Aló? David lo logró, y tú y yo también podemos lograrlo, pero tenemos que entender eso. No podemos apartarnos del camino. No podemos seguir queriendo caminar nuestro propio camino y venir a la iglesia para justificarlo. Eso es como el que peca y reza que empata. Eso no es verdad. Pero hay un montón de cristianos que vienen a la iglesia, pero no le importa el camino que Dios ha trazado para su vida, y sale de la iglesia a vivir lo mismo. Por eso no avanzan. Si tú entendieras que lo que Dios te predica no es para molestarte, sino para inspirarte. Si tú entendieras que la palabra de Dios te incomoda solamente cuando estás cómodo. Si tú entendieras que la palabra de Dios te hace sentir mal solamente cuando estás haciendo lo malo, pues te sentirías feliz que la palabra de Dios te haga sentir todas esas cosas. Pero si tú vienes a la iglesia y no te dejas incomodar por la palabra,
¿cómo vas a avanzar? ¿Cómo vas a avanzar? Necesitamos una iglesia que avance. Necesitamos hombres y mujeres cristianos que estén dispuestos a avanzar. ¿Alguien quiere avanzar? ¿Entiende lo que significa el cristianismo? Por eso Dios nos dio ese nombre para la iglesia. Porque Dios nos permitió entender, después de muchos golpes, fracasos, derrotas, que Él seguía creyendo en nosotros. Por eso yo no me paro aquí a predicarte de lo malo que tú eres y lo bueno que yo soy. No. Porque ni tú eres bueno ni yo tampoco. Pero estamos aquí entendiendo que hay un Dios que es bueno y que sus planes para nosotros son buenos y que el camino que ha preparado es bueno. Pero la iglesia, el cristianismo y la vida son una senda para avanzar. Para avanzar. ¿Y cómo podemos avanzar, pastor? Sencillo. Hay 3 pasos para avanzar. Rápidamente, mira Proverbios capítulo 28. ¿Están conmigo? ¿Cómo lo logró David? ¿Cómo logró David avanzar? Mira el secreto en 3 pasos. ¿Cuántos pasos? 3. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Yo quiero preguntarte sinceramente, ¿la estás recibiendo en tu corazón? Ok, porque lo que menos quiero es que un día nos encontremos en la calle y tú me digas: pastor, yo duré 10 años en su iglesia y nunca avancé. Porque sería el mayor fracaso de este ministerio delante de Dios. Yo no quiero pastorear una iglesia para ser famoso o para satisfacer mi ego personal de que esté muy llena y el edificio más grande. No. Mi única satisfacción es poder ir en la noche a mi casa y decirle a mi Dios: Padre, están avanzando. A veces vienen temporadas como la que estamos atravesando, donde personas que llevaban años con nosotros se van. Pero yo puedo ir delante de la presencia de Dios, y mi esposa es testigo de eso y no me deja mentir, que yo voy y le digo: Padre, tú sabes todo lo que he hecho, tú sabes todo lo que les he incomodado, tú sabes todo lo que les he hablado, pero ellos no quisieron avanzar. Y hay temporadas donde Dios tiene que limpiar la iglesia de los que no quieren avanzar, porque todo pámpano que lleva fruto tiene que ser limpiado para llevar más fruto en la nueva temporada. Que si duele que se vayan, sí duele que se vayan. ¿Por qué duele? Por todo lo que se ha invertido y por todo lo que Dios ha invertido en ellos. Pero al final, si no quieren avanzar, lo mejor que pueden hacer es apartarse. Al final van a terminar en otro lugar diciendo que el pastor que tenían era malo. No hay problema. O que la iglesia era mala, o que nunca les dio la oportunidad. Ha pasado algunas veces, ¿verdad? No hay problema. Al final estamos avanzando y la iglesia avanza, el ministerio avanza, y ustedes están aquí porque están dispuestos a avanzar. Pero solo quiero que tengan claridad de una cosa, hijos: el que no avanza fracasa, y al final va a salir de este lugar hablando mal y culpando a otros, cuando el único responsable de no avanzar fuiste tú. A mí me impacta en el libro de Hebreos, si mal no estoy, o Santiago, cuando dice que en el desierto el 98% murió en el desierto, pero solo un 2% pasó a la promesa. Y dice que lo más duro es ver cómo todos fueron expuestos a la misma palabra. Los que perecieron y los que avanzaron fueron expuestos a la misma palabra. Pero en los que perecieron, esa palabra no dio provecho por no venir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que avanzan y los que fracasan reciben la misma palabra. Por tanto, el problema no fue la palabra. A Pedro y a Judas los pastoreó el mismo pastor. Por tanto, Jesús no fue el problema.
de que Judas hubiese fracasado. Amén, pastor. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¡Ay, qué tremendo es eso! 3 pasos para comenzar a avanzar en la senda de los valientes. No encubras lo que te tiene estancada. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Por qué? Porque no avanzará. Y es que mientras tú sigas encubriendo eso que sabes que no es correcto, no vas a avanzar. ¿Y cómo sabes que lo estás encubriendo? Sencillísimo, porque lo estás justificando. Tú ya sabes lo que no te deja avanzar, ¿sí o no? Pero mientras lo sigas justificando, lo estás encubriendo, tapándolo con la cobija de las excusas, tapándolo con la cobija de los argumentos, tapándolo con la cobija de los pretextos, tapándolo con la cobija de las justificaciones. Di conmigo: justificaciones, pretextos, excusas y argumentos. Eso es una cobija de 4 tigres. Y no te van a dejar avanzar. El problema es que mientras lo tengas ahí guardado, vas a estar lleno de orgullo. Pero si sigues justificando tu orgullo, no vas a avanzar. Puede que lo que no te deje avanzar sea el dolor porque no has podido perdonar a una persona que te lastimó. Pero mientras sigas encubriendo tu falta de perdón, no vas a avanzar. No, pero yo ya perdoné, pastor, yo ya lo perdoné. El desgraciado ese me hizo daño, pero yo ya lo perdoné. No, no lo has perdonado. ¿Y cómo sabes que no lo has perdonado? Porque todavía te duele. Y mientras te duela es porque la herida está abierta. ¿Aló? Hombre, tú ya sabes que ofendiste, lastimaste y tienes que pedir perdón. Pero mientras sigas encubriendo tu falta de perdón y tu falta de humildad para ir a pedir perdón, no vas a avanzar. No vas a avanzar. Y vas a seguir culpando a otros cuando el que tiene que pedir perdón eres tú. ¿Tú sabes cuántas personas tienen estancado su hogar porque no quieren pedir perdón? ¿Tú sabes cuántas personas tienen estancada su familia porque no quieren perdonar? ¿Tú sabes cuántas personas tienen estancado el propósito de Dios en su vida porque siguen encubriendo ese orgullo? El que encubre sus pecados no prospera. Y a veces creemos que no, yo no estoy encubriendo ningún pecado porque yo ya no tomo, no fumo y no bailo apretado. Pero estás haciendo muchas otras cosas que te tienen estancado. No estás haciendo lo que Dios te está pidiendo que hagas. Santiago capítulo 4 verso 17 dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Por tanto, encubrir tus pecados significa justificar lo que sabes que tienes que hacer y no estás haciendo. Tú sabes qué tienes que hacer como esposo. La pregunta es: ¿lo estás haciendo? Tú sabes lo que tienes que hacer como esposa. La pregunta es: ¿lo estás haciendo? Tú ya sabes lo que tienes que hacer como padre. La pregunta es: ¿lo estás haciendo? Tú ya sabes lo que tienes que hacer como administrador de las bendiciones y las riquezas de Dios. La pregunta es: ¿lo estás haciendo? Muchos no están avanzando porque no están haciendo lo que Dios les dice que tienen que hacer, pero se siguen justificando. Segundo, arrepiéntete. Dice la palabra que el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa, es decir, el que los saca a la luz. Confesar no es venir delante del líder espiritual y decirle: pastor, me equivoqué, mire que hice esto, esto y esto. ¿Qué puedo decirte yo? Ve, rézate 4 Aves María, 5 Padres Nuestros y no tiene sentido. Con eso no va a cambiar tu vida. Quizás te puedo orientar, porque cuando tú vienes y sacas a la luz eso que estabas encubriendo, estás demostrando que no quieres seguir siendo esclavo de ello. Eso es confesarlo, es buscar ayuda.
para superarlo. Mira, cuando tú sacas a la luz lo que estaba en las tinieblas, cuando tú haces evidente lo que estaba encubierto, lo único que estás es renunciando legalmente al derecho de las tinieblas sobre esa área de tu vida. El libro de Juan capítulo 1 versículo 4 dice que en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pudieron dominarla. Y yo quiero que sepas algo: no importa cuánto tiempo lleves encubriendo una debilidad, un error, una actitud, un hábito, el orgullo, la indiferencia, la falta de perdón, no importa cuánto tiempo lleves haciéndolo, en el momento en que tú abres tu boca y lo reconoces públicamente y lo sacas a la luz, en ese momento las tinieblas no tienen más poder sobre esa área de tu vida. En ese momento no hay nada que te pueda mantener estancado, porque ahí es cuando comienzas a avanzar. Arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mentalidad. Y no significa venir y decir: no, pastor, yo he pecado, pastor, por mi culpa, porque yo le contesté feo a mi tía Clemencia, a mi tía Rupertina, a mi primo Alfonso, porque yo... No es que me comiences a recitar tus pecados. Esos son los frutos. No, es que reconozcas la raíz. Soy orgulloso, pastor. Soy orgullosa, pastor. No he perdonado, siento rabia, no he querido soltar, quiero ofenderlo, a toda hora quiero lastimarla. Quiero que reconozcas esa raíz de amargura que te está estorbando y que está contaminando el propósito de tu casa. ¿Aló? Soy inmaduro, soy inmadura, soy como ese niño emocional del que hablaba hace 8 días. Pero si tú no reconoces eso, lo vas a seguir encubriendo. ¿Y sabes qué dice el mismo David? Que cuando él cayó, se envejecieron sus huesos. Porque no hay nada más doloroso que encubrir lo que tú sabes que tienes que hacer y no has hecho. No hay nada más desgastante que seguir justificando un estancamiento y darte cuenta que por causa tuya tu familia no avanza, que por causa tuya tu propósito no avanza, porque no quieres soltar una relación que sabes que es tóxica y tienes que soltar, porque no quieres huir de una actitud que sabes que ya no te ayuda y tienes que dejar, porque sabes que tienes que cambiar un hábito que te cuesta, pero que lo vas a tener que soltar, porque de lo contrario te vas a terminar apartando del camino que Dios preparó para ti. El estancamiento es la anticipación de los que se apartan. Ninguna persona que está avanzando se aparta de un momento a otro. Escúchame. Ninguna persona que está avanzando se aparta de un momento a otro. Para apartarte del camino, escúchame, primero te tuviste que haber estancado. Para apartarte, primero te tuviste que haber detenido. Por eso yo te digo en esta mañana: no dejes de avanzar. No dejes de avanzar. Cambia tu mentalidad. Si tú sabes que estás haciendo algo mal, comienza a hacerlo bien. Si tú sabes que estás teniendo una actitud que no es correcta, pues comienza a tener la actitud correcta. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Pero no el arrepentimiento religioso de: ay, sí, me siento mal por mis errores, no, ay, cuánto daño he hecho, 3 lágrimas y listo. Y a la otra semana vuelves a tratar mal a todo el mundo. Vuelves a ser el mismo orgulloso, vuelves a ser la misma resentida, vuelves a ser el mismo hombre de malos hábitos, la misma mujer de malas relaciones. ¿Tiene sentido? No. Significa que eres consciente, pero todavía no eres obediente. Eres consciente de que estás estancado, pero tienes que comenzar a moverte para poder avanzar. Bueno, excelente. Avanzar o fracasar. Diga al que está a su lado: esa es tu decisión. Mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Di conmigo: apartarme. Deja de justificar tu estancamiento. Saca a la luz, arrepiéntete de eso que te ha mantenido estancado por años. Y tercero, apártate.
Apártate de lo que te va a terminar apartando del propósito de Dios. Apártate de lo que va a terminar apartando tu familia del propósito de Dios. Porque si tú no te apartas de eso, eso te va a apartar de esto. Te lo voy a repetir. Si tú no te apartas de eso, eso te va a terminar apartando de esto. ¿De qué te tienes que apartar? La misericordia de Dios está lista para ti. La misericordia de Dios está preparada para tu casa, iglesia. La misericordia de Dios quiere ser derramada sobre tus proyectos, sobre tu economía, como fue derramada sobre la vida de David. A mí me parece impactante cómo Dios le dice a Salomón: camina delante de mí en integridad y rectitud como David tu padre. Escúchame. Muy probablemente Salomón hubiese podido decir: pero ¿cuál integridad de mi papá? Si mi papá fue un sinvergüenza, si mi papá cometió errores, si mi papá tomó malas decisiones, si mi papá metió las de caminar más de una vez. Pero yo me imagino a Dios diciéndole: sí, pero no lo encubrió. Se arrepintió y se apartó. Por eso yo no te estoy hablando desde los errores de David, yo te estoy hablando desde el amor inagotable con el que yo cubrí los errores de David. Bueno, excelente. Escúchame. No son los errores de David lo que determinó el propósito de Salomón. Fue la misericordia de Dios que cubrió los errores de David, lo que determinó la imagen que Dios tenía de él. Y yo no sé cuántos errores tú has cometido, pero yo quiero decirte algo: Dios te tiene en buen concepto. Dios habla bien de ti, pero tienes que permitir que su amor perfecto te cubra. Tienes que permitir que su amor perfecto impregne tu vida. Es una decisión personal para avanzar. En esta iglesia no hay lugar para personas perfectas, porque el único perfecto es el amor del Padre, y en Él descansamos en medio de nuestra imperfección. Pero yo sí te quiero decir que tampoco hay lugar para personas que no quieren avanzar, porque el problema alguna vez ha sido por unas escaleras, y de pronto te das cuenta que tú vas avanzando pero alguien se detiene adelante. ¿Qué pasa con los que vienen atrás? Y eso es lo que pasa cuando tú duras un tiempo en una iglesia y ya no quieres avanzar. Hay personas que vienen detrás de ti y se van a estancar. Eso es lo que pasa cuando tú conoces a Dios y no quieres avanzar. Muchas personas en tu familia vienen detrás de ti y se van a estancar. Y no es justo que el propósito de otros se estanque porque una persona prefirió encubrir su pecado, no reconocer sus errores y sentarse al borde del camino. No es justo con tu familia, no es justo con tus hermanos, no es justo con las personas sobre las que Dios tiene un propósito, comenzando por ti. Quiero terminar con Isaías capítulo 43. Dice el versículo 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¡Qué tremendo! Escúchame, Dios le está diciendo a Salomón: Salomón, camina delante de mí y sé recto como David tu padre. Pero si pudiésemos empatar estos dos textos bíblicos, Salomón podría haberle dicho: pero si mi papá se equivocó, pero si mi papá cometió errores. Uy, Señor, ¿te está fallando la memoria? ¿Quieres que te recuerde los errores que cometió David mi padre? Y me imagino que Dios le hubiese podido responder: Salomón, no te acuerdes de las cosas pasadas. Los errores de tu padre son cosas de pasado. Ni traigas a memoria las cosas antiguas, porque los errores de tu padre son cosas que no hacen parte de tu presente. Escúchame,
Dios quiere hacer algo nuevo contigo, iglesia. Dios quiere hacer algo nuevo con tu familia. Dios quiere hacer algo nuevo con tu economía. Dios quiere hacer algo nuevo con todo lo que ha preparado en esta senda para ti. Pero no tiene que ver con las cosas pasadas. No te acuerdes de tus errores, porque tus errores no tienen el poder de afectar los planes que Dios tiene para ti. No traigas a memoria los errores de otro, porque los errores de otro tampoco pudieron afectar los planes que Dios tiene contigo. Eso era lo que Dios le quería dar a entender a Salomón. Salomón, yo abro delante de ti una puerta. Salomón, yo abro delante de ti otra vez un camino. Señor, pero la última vez dañé el camino, por eso voy a abrir un camino nuevo otra vez. Pero he dañado 5 caminos. No sé, yo ya no me acuerdo de esos. No sé cuántas veces has dañado tu hogar. No sé cuántas veces has lastimado a tu familia. No sé cuántas veces has perdido la oportunidad de sacar adelante los proyectos que yo coloqué delante de ti. Pero quiero que sepas algo, tampoco me importa, porque los planes que tengo para ti no tienen que ver con tu pasado, tienen que ver con tu futuro. No traigas las cosas antiguas, no traigas las cosas pasadas, porque yo quiero hacer algo nuevo. No lo vas a conocer. Vas a preferir encubrir tu estancamiento que comenzar a avanzar y descubrir lo nuevo que he preparado para ti. Vas a preferir seguirte justificando de por qué no avanzas, en lugar de comenzar a avanzar y reconocer todo lo nuevo que he preparado para ti. Si tú entendieras que te desgastas más justificándote que moviéndote, te desgastas más tratando de argumentar por qué no que decidiendo hacer lo que tienes que hacer. Te desgastas más tratando de tener contento a un montón de religiosos que quieren opinar sobre tu vida, que tratando de agradarme a mí, que soy el único que tiene en mis manos tu vida. Te lo vas a perder por no avanzar. Vas a dejar de vivir lo nuevo que he preparado para ti, para tu casa, por no soltar lo viejo. Cada vez que tengas un problema en tu familia, porque vas a seguir teniendo problemas en tu familia, vas a seguir trayendo las cosas pasadas. Cada vez que las personas cometan un error contigo, porque se van a seguir equivocando contigo, les vas a seguir trayendo a memoria los errores antiguos. Eso solo demuestra una cosa: tú estás estancado, tú estás estancada. Porque cuando tú avanzas, ya no tienes lugar para hablar de lo viejo, ya no tienes lugar para pensar en lo viejo. Porque cuando tú avanzas, pones tus ojos en lo nuevo, y lo único de lo que tienes para hablar es de lo que está adelante, de lo que yo he preparado adelante. Por eso quiero decirte, dice el Señor, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Señor, y si lo vuelvo a dañar, no importa, desde que no te apartes del camino, otra vez vuelvo y te lo abro. El problema es tuyo, que te vas a demorar un poquito más en llegar a donde yo te quiero llevar. Pero si avanzas, de que llegas, llegas. El secreto es no te apartes, para que no dejes de avanzar y no experimentes el fracaso. Y termina diciendo en el verso 25: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Oh, qué tremendo. Esa es la razón, Salomón, por la cual te estoy pidiendo que camines delante de mí y seas íntegro y recto como David tu padre. Porque la verdad, cuando David tu padre se arrepintió y se apartó, lo cubrió mi misericordia, y yo ya no me acuerdo de sus errores. Porque cuando lo veo a él, no veo su pasado, solo veo el futuro de gloria para el que lo estoy preparando. Porque cuando veo su familia,
Yo no veo los conflictos y las crisis que han tenido que enfrentar. Yo veo lo mucho que han crecido y lo dispuestos que están para avanzar. Y yo quiero decirte hoy, Dios no está mirando tu pasado. Él ya no tiene memoria de tus errores. Pero tú lo tienes que soltar. Hoy es el día en que tienes que soltar lo que no te deja avanzar. Tus errores y los errores que otros han cometido contigo. Hay personas alrededor de tu vida que quizás están estancadas y te los van a seguir recordando. Pero yo quiero que sepas algo. Cuando tú avanzas y cuando tú afianzas en tu corazón esto, y alguien se levanta y te dice: es que tú te equivocaste, es que tú cometiste un error, es que tú lastimaste, tú fallaste, tú perdiste, tú cometiste. Va a venir una voz a tu espíritu que dice: eso que está diciendo es verdad, porque él está estancado, porque ella está estancada. Pero yo, dice Dios, yo, hija, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y yo ya no me acuerdo de tus pecados. Así que tú tienes que elegir: o sigues escuchando a esa persona que no avanza, o me escuchas a mí, que te he tomado de la mano y te quiero llevar a avanzar. ¿A quién vas a escuchar? ¿A dónde vas a dirigir tu mirada a partir de hoy? Hay muchas personas que no te han perdonado, pero eso no te estanca. No perdonarte tú tus errores, eso te tiene estancada. Hay muchas personas que te deberían venir a pedir perdón, pero no te van a pedir perdón. Pero no perdonarlas tú en tu corazón, eso es lo que te tiene estancada. Hay muchas personas orgullosas alrededor de tu vida, pero eso no es lo que te estanca. Pero no reconocer que eres un hombre orgulloso y que eres una mujer orgullosa, eso te tiene estancado. Cierra tus ojos ahí donde estás por un momento. El Espíritu Santo me habla acerca de algo cuando el rey David decía: y mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Y el Espíritu Santo me decía: hay personas que están enfermas porque están estancadas. No están estancadas porque están enfermas, sino están enfermas porque están estancadas, porque no han querido soltar, porque no han querido perdonar, porque no han querido olvidar, porque no han querido dejar ir. Hay una unción de sanidad en esta hora. Hay una unción de sanidad. Yo solo te pido ahí donde tú estás, deja de culpar a otros por lo que estás viviendo. Deja de querer hacer responsable a otros por tu estancamiento. Quiero que sepas que si Dios está de tu lado para que avances, no hay nada ni nadie que pueda estancarte. Por tanto, este es el momento donde tú tienes que abrir tu boca ahí donde estás y reconocer delante de Dios qué es eso que te tiene estancada. ¿Qué es eso que te tiene estancado? ¿El temor? ¿El orgullo? ¿La falta de perdón? ¿El perfeccionismo? ¿La indiferencia? Oh Padre, hoy en el nombre precioso del Señor Jesucristo, presento delante de ti la vida de cada hombre y cada mujer en este lugar y los que están conectados, Señor.
Yo te pido que tu Espíritu Santo en este momento los pueda convencer de aquello que durante años los ha estancado, que no los ha dejado avanzar, que no los ha dejado disfrutar. ¿Qué es eso que no les ha permitido vivir la plenitud de lo que tú les has entregado? Yo te pido en esta hora, Señor, que esta palabra sea suficiente para que venga esa luz que resplandece en medio de toda tiniebla y les muestre el camino que tú has colocado delante de ellos para avanzar. Padre, bendigo la vida de cada hombre y cada mujer en este lugar. Bendigo la vida de aquellos que aún han decidido salirse del camino. Solo te pido, ten misericordia de ellos, Señor. Pero también te pido, Padre, aquellos que todavía estamos aquí, aquellos que seguimos firmes en el camino, Padre, guarda nuestro corazón para no apartarnos jamás. No importa lo que otros digan de ti, tú no te puedes apartar de mí. No importa lo que otros hagan contra ti, nada te podrá apartar de mí. No importa cuántos errores cometas, ningún error es más grande que mi amor por ti. Y así como puedo decir de David, así yo quiero hablarle a tus hijos acerca de ti. Camina delante de mí, sé recta como tu mamá. Camina delante de mí, sé recto como tu papá. Porque tus hijos no van a ver en ti los errores que te estancaron, sino la gracia que te rescató y la misericordia que te permite avanzar. Yo te digo hoy, hijo, avanza. Hija, yo te digo de parte de Dios en esta mañana, avanza. Que nada te detenga, que nada detenga el caminar de Dios en ti, el avance del propósito de Dios contigo. Porque hay una cosa que es cierta: si tú estás aquí, no es porque tú creas en Dios, es porque Dios sigue creyendo en ti. Es porque Dios sigue creyendo en los planes que tiene contigo. Y si lo que habías vivido hasta hoy no te pudo apartar de llegar hasta aquí, quiero que sepas que a partir de hoy nada te va a apartar de lo que Dios te quiere entregar.